pareja, tus hijos son grandes, tenés nietos, disfrutás, tenés un buen pasar, etcétera, etcétera. ¿Por qué una depresión? ¿A qué se debería tener una depresión? Una de las primeras cosas que manifiestan los pacientes es el abandono. Y el abandono que siempre es un poco culposo porque dice lo que pasa que no me viene a visitar, lo que pasa que la familia está muy ocupada, entonces mis nietos no vienen, qué sé yo, qué sé cuánto, yo estoy solo o sola. Entonces la soledad te lleva al cuadro depresivo. Bueno, existe una causalidad, pero cuando ya se te suman signos propios y síntomas de este cuadro, pero con una gran carga de ansiedad, entonces vos decís, hay algo más ahí que está haciendo ruido y que no viene de la mano solo de la depresión. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir es que estoy con una desorganización de los sistemas de redes neurales que empiezan a manifestar sintomáticamente y somáticamente, es decir, en el cuerpo, me duele mucho esto, me duele el otro, pacientes quejosos, en donde siempre están enojados con la vida y con todo lo demás. ¿Por qué? Porque si el paciente está en un grado cognitivo bueno, que es lo que la gran mayoría, aunque uno crea, a veces la desinformación lleva a que la mayoría de las personas crean que todos, si somos longevos, vamos a estar dementes. Y eso no es así, es solo un porcentaje pequeño. Entonces llegás a tus 80, a tus 90 años y tenés una serie de fenómenos neurodegenerativos, fenómenos de readaptaciones de circuitos neurales que llevan a perder ciertas funciones propias por la edad, que llamaríamos normales, esa pérdida de ciertas funciones, y la incorporación de otro tipo de fenómenos y funciones cognitivas que se deben educar de manera tal que acompañen al paciente y el paciente tenga un lugar en la sociedad. Y entonces estoy solo, deja de ser una dependencia directa de los familiares, el hijo, la hija, los nietos, etcétera, etcétera, y pasa a ser que es un paciente integrado a la sociedad. Por eso hoy tenemos muchos abuelitos, y yo creo que ese es el mensaje en el que tenemos que trabajar, es que sobre esas áreas conservadas hay que potenciarlas con hechos concretos que sean regulados desde esas áreas. Ejemplo, la tecnología es una muy buena herramienta, pero la laborterapia, como la pintura, también es una buena herramienta. El ejercicio físico propio para tercera, cuarta edad, sobre todo en agua, es una muy buena herramienta. Y ese paciente se encuentra incorporado al sistema social propio de su edad, con gente de su edad que manifiesta el mismo tipo de cosas que ellos sienten. Entonces, un paciente integrado. ¿Qué pasa cuando el fenómeno, eso es cuando vos decís que tenés un cuadro de neurodegeneración asociada a la edad? ¿Qué pasa cuando ese paciente no está en estas condiciones que podríamos llamar, muchos le llaman de idealidad, porque el paciente se preparó para estar en esta suerte de longevidad? Pero hay cierta edad, cierto margen de edad, en donde el paciente vive en el día a día. ¿Por qué? Porque él no puede saber cuánto más va a vivir si tiene 90 años, cuánto más va a vivir si tiene 80 años. Y entonces, en ese día a día, el paciente no puede hacer todo este fenómeno adaptativo al que estoy yo refiriendo, y entonces empieza a acelerarse estas manifestaciones que son propias de los cuadros demenciales, pero que no lo podemos adjudicar únicamente como un cuadro puro de demencia, sino que es una sumatoria de signos y síntomas que vienen asociados al cuadro neurodegenerativo. Hecho la presentación así, me cabe una pregunta. ¿Entendieron a dónde le apuntamos con esta forma de ver demencias? Bueno, empezamos con el espiritismo. Sí, profe. Ah, bueno. Mirá que hay como, me saco yo, tenemos como 17. Profe, estamos haciendo con la cabeza, sí, Oh, sí, y no nos ve, entonces. y debe ser la conexión, que no las veo por eso. Porque hay muchos que están con la letrita, no sé si es por la conectividad o porque sacaron el video. Bueno, no importa. Lo importante es que me diga alguien si estamos andando. Entonces, vamos a ver ahora de qué se trata esto.
Y ustedes me van a decir si se ve. Sí, profe. Estamos viendo la del Bien. primer... ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Se ve bien entonces? Sí, se ve, profe. Bueno. Entonces, yo quiero sumarle algo para que ustedes lo vayan incorporando. Si este dibujo que está acá arriba, que lo habrán visto en Parkinson, lo presenté, que eran tres sistemas de neurotransmisión asociados en redes. ¿Qué pasa cuando estos sistemas se van desacoplando por neurodegeneración? Es decir, se van muriendo las neuronas de ciertas áreas específicas, y entre las que más manifiestan son aquellas que están asociadas a los fenómenos cognitivos. Entonces, empezamos a ver cosas como afectaciones directas de la corteza cerebral, y como bien ustedes conocen, la corteza es nuestra gran puerta de entrada y puerta de salida de la elaboración de todos los impulsos que nos llevan a ejecutar una conducta en particular. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que Parkinson era 1 en 100? Y escuchen acá, se cree que en todo el mundo hay 46.8 millones de personas que viven con enfermedad de Alzheimer. Esta es la precoz u otras demencias. Para el 2030, si no se le da descubrimientos novedosos, veremos un aumento alcanzando casi 74.7 millones de personas, y para el 2050 las tasas podrían superar 131.5 millones de personas. En la Argentina se estima que 1 de cada 8 adultos mayores de 65 años padecen la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencias. Hay en el país más de 500.000 personas que lo sufren. Las enfermedades neurodegenerativas como de Alzheimer son producidas por una combinación de eventos, como lo estábamos manifestando recién, que impiden o dificultan las funciones neuronales normales. En ese sentido, más que considerarla una enfermedad, el Alzheimer corresponde a un síndrome. Y aquí vamos con las ejemplos reales, son fotos tomadas de posnecropsia, y entonces aquí vemos un individuo, el cerebro de un individuo normal, los dos hemisferios, cómo están bien conservadas las circunvoluciones cerebrales hemisféricas, el surco medio. ¿Y qué pasa cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa? Fíjense cómo primero, hay una gran reducción de la masa, ¿sí?, con una gran reducción de la corteza cerebral. Fíjense cómo se van ampliando los espacios, fíjense lo que se llaman los espacios intercircunvolución, que están aquí, ¿ven? A los que son verdaderamente cráteres, ¿m? Y todo esto va directamente de la mano, como pueden ver en este grafiquito, que tenemos una reducción verdaderamente importante de la masa encefálica, con especial predominio hacia la corteza cerebral y todas sus funciones. Si venimos acá a una foto de resonancia, A es un cerebro normal, como pueden ver ustedes aquí, como lo vimos en segundo año. Aquí tenemos el hueso, la dura madre, aquí tenemos la pia madre anagnoides, y de qué manera todas estas circunvoluciones, tenemos una gran cantidad de masa encefálica, acá están los ventrículos laterales, y nos vamos hacia la base del cerebro, la parte posterior. ¿Qué pasa con un cerebro en estado de neurodegeneración? Fíjense cómo los espacios empiezan a aumentarse, los ventrículos empiezan a agrandar, esa es una fase 1, una fase 2, esta es una fase leve, fase moderada y fase severa. ¿Por qué? ¿Porque se agrandan los ventrículos? No, porque los ventrículos empiezan a poder tener mucho más espacio en función de la pérdida de la masa encefálica por neurodegeneración, y entonces vamos teniendo como forma diagnóstica espacios mucho más agrandados contra la pérdida de la masa encefálica. Esto es una demencia de estado muy avanzado. Ven cómo falta masa encefálica, comparen A con E. Más bien que falta una reducción. Y ahora, si vamos a la enfermedad de Alzheimer, nosotros tenemos, como le dije, distintos tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer, puntualmente, una demencia senil precoz, estamos hablando de pacientes entre 60 y 65 años, donde sus capacidades cognitivas están totalmente normales, ni siquiera podemos decir conservadas, en donde todo es
todos los trabajos de ejecución, todos los tipos de memoria funcionan relativamente bien, si bien tenemos los problemas clásicos de la edad de los 60 años con los problemitas con la memoria en corto plazo, pero nada que no sea tratable o mejorable, pero empezamos a ver justamente en la enfermedad de Alzheimer que se producen manifestaciones metabólicas que llevan a la formación intercalar hacia la zona de la corteza de placas de beta-amiloide. El beta-amiloide es una desestructuración de proteínas que llevan a que éstas se vayan agrupando, se agreguen, es como si hicieran coágulos, para que fuéramos más gráficos. Coágulos son con sangre, aquí vienen a ser proteínas, es como si fuera la clara del huevo, que usted la coloca en agua caliente, entonces se producen estos flóculos de clara, que son totalmente visibles. Bueno, esa imagen, pónganlo así en áreas como esta, en donde se ve, acá pueden ver ustedes cómo un área conservada, como podría ser esta, se ve claramente lesionada, falta masa. ¿Por qué? Porque la introducción de la placa beta-amiloide va condicionando la pérdida de los núcleos grises, es decir, de las proyecciones neuronales, sus somas y sus tipos de conectividad. ¿Hacia dónde lo vemos nosotros esto? Este es un corte sagital, por lo tanto esta es la parte temporal, entonces vemos en la parte occipital temporal. Ven cómo si vemos la parte frontal está conservada, en cambio la parte occipital claramente vemos cómo la masa encefálica está sufriendo serias reducciones. Sí, ¿y por qué tenemos que hacer estas diferencias entre la enfermedad de Alzheimer? Porque existe otra demencia que hay una afectación fuertísima por neurodegeneración de la parte frontal. Ustedes se acuerdan perfectamente cuál es el rol primordial que ocupa la corteza prefrontal dentro de las funciones normales del sistema nervioso central. Y entonces encontramos que los fenómenos neurodegenerativos, como estamos viendo hacia la parte posterior, en Alzheimer, acá lo vemos hacia la parte frontal. Y por lo tanto, entonces, entre la sintomatología, ustedes con la parte frontal activada, es decir, neurodegenerada, ¿qué esperan desde el punto de vista sintomatológico observar en el paciente como primeros síntomas? Está abierta la respuesta. Perdón, ¿en cuál de las dos? En la corteza prefrontal. Si tenemos lo prefrontal dañado. ¿Y afecciones por ahí en la memoria de trabajo? Bien. Amnesias temporales. También. Es la parte alteración. del raciocinio, ¿no? Entonces le empieza a costar un poco más todas las actividades diarias. Totalmente. Desde el punto de vista cognitivo-intelectual, supongamos que fuera un profesor de la universidad, como quien les habla, ¿qué me pasaría? Por ahí el discurso más cortado, le cuesta recordar algunas cosas más específicas al comienzo. Perfecto. Lo que sería la sincronía y elaboración de las ideas para poder evocarlas en forma clara y concreta. Uh-huh. Muy bien. Lo mismo me pasaría para poder interpretar las preguntas que me harían ustedes a mí. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de arribo de la información que costaría mucho que se ingresara para que yo pudiera elaborar desde núcleos más profundos la respuesta más acertada. En definitiva, ustedes con mucho respeto se darían cuenta de que estoy hablando huevadas y que se quedarían callados y digan, pues no le pregunte más, pobrecito, que no está bien. ¿No es cierto? Y esa capacidad Sean también honestos de antes de que... cuenta, ¿no? Y esa capacidad, perdón. De darse cuenta de lo que no va al lugar, por ejemplo, ¿no? Se pierde. Sí, eso. Lo que sería la desubicación del entorno, respecto del entorno social y la desubicación del entorno espacial. ¿Mm?
¿Por qué? Porque esto que estamos viendo aquí, que en el caso de la frontotemporal, si nos vamos a la de Alzheimer, uno de los lugares por donde comienza también a formarse el beta-amiloide, si nos vamos hacia atrás, hay una estructura es más profunda, va por debajo del cuerpo calloso, que se llama hipocampo. ¿Se acuerdan del hipocampo ustedes? Hipocampo, amígdala. ¿Qué función tenía el hipocampo cuando estudiaron memoria con el Doc Yunes? Consolidación de la memoria puede ser. La memoria Claro, remota. la memoria remota, todo el aparato bioquímico de generación de esa memoria a largo plazo, el sistema CREP, todo este sistema de desorganización, pues nos lleva a que empezamos a tener problemas cognitivos severos. Y entre los que se empiezan a manifestar son los que acaban de mencionar ustedes. Nos damos cuenta de que o el profesor está lento para contestar, no interpreta bien las preguntas que se le están haciendo y tiene una cierta disociación respecto de el entorno con el que está trabajando, es decir, no te das cuenta que estás en un aula con estudiantes, por decir un ejemplo, y crees que estás en una reunión de amigos y charlando livianamente sobre un tema, cuando en realidad estás en una clase, ¿sí? Voy a poner ejemplos puntuales para que luego los vamos a ir complejizando a medida que vayamos viendo. Entonces, fíjense, demencias. Pero en este cuadro podemos ver que existen demencias degenerativas o primarias, las neurodegenerativas. El Alzheimer ocupa el primer lugar como causa de demencia, ya que ocupa entre el 50 y el 60% aproximadamente de todas las demencias. La enfermedad de Niemann-Pick y otras enfermedades frontotemporales, estas son de base genética, también ocupan lugar, y las demencias con cuerpos de Lewis, que viene a ser aquellas demencias asociadas a enfermedades neurodegenerativas del tipo de Parkinson, que en su periodo evolutivo, progresivo me refiero, en los estados severos, ¿se acuerdan que en Parkinson teníamos un estado ya severo, en donde el paciente habíamos perdido casi hasta la posibilidad de ilusión, como lo periférico, y ni hablar de todos los centrales, en donde uno decía el paciente padece cuadro símil demencia. Pues bien, cuando se hacen las necropsias se observa que en distintas partes del cerebro de estos pacientes se encuentran cuerpos de Lewis. Y los cuerpos de Lewis son proteínas, que es la alfa-sinucleína, la cual se desorganiza en su estructura 3D como una proteína, y entonces nuevamente se acumula, se deposita, como fue el beta-amiloide que se crea. Aquí los cuerpos de Lewis son desorganizaciones de una proteína en particular, asociada a Parkinson, que en la evolución de la patología para mal lleva a que el paciente, aparte de su Parkinson, manifieste cuadros demenciales. Las secundarias, como bien su nombre lo indica, son de otros orígenes, es decir, no son neurodegenerativas. Una muy común asociada a la longevidad es la demencia vascular o demencia multiinfarto. ¿Qué son estos? Estos son, debido a la arterioesclerosis, que todos la padecemos, la parte vascular pequeña, que serían las arteriolas, las vénulas, es decir, todos los sistemas de transporte de sangre a nivel cerebral, empiezan a sufrir el proceso de esclerosis, es decir, endurecimiento de las paredes, básicamente las arterias. Entonces, y se empiezan a tapar con agregaciones de colesterol. Entonces, sin que nos demos cuenta de ninguna manera más que en la sintomatología y en la expresión característica de algunos síntomas y que lo diagnostica primariamente la familia, ¿sí? Como que qué raro, esto no lo había notado en mamá o en papá, ¿sí? Antes no lo hacía, se ha vuelto muy cascarrabia, discute por todo, las contestaciones que da de un problema no tienen nada que ver con el problema en sí mismo. Y eso se debe básicamente a que se van destruyendo poblaciones neuronales por falta de irrigación sanguínea. Estos son los problemas de microvasculatura que se ocluye y entonces se producen áreas necróticas por falta de glucosa y de oxígeno. ¿Queda claro? Entonces no es una neurodegeneración por beta-amiloide
o porque hay una enfermedad neurodegenerativa de base, sino que lo que tenemos son múltiples microinfartos que con el devenir del tiempo, es decir, el paciente cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, empiezan a aparecer síntomas idénticos o síntomas y signos idénticos a los que veo en Alzheimer o en Parkinson deteriorado, pero lo veo en pacientes que no tienen ninguna de estas causalidades, sino la microvasculatura. Eso hoy se puede ver por imágenes. Aquel Profe, paciente tengo que... una pregunta, perdón. Sí, Con respecto a que estaba mencionando recién la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple, por ejemplo, tienen que ver más con los síntomas extrapiramidales, ¿no? O sea, o no son demencias en sí mismas porque, o sea, son degenerativas, pero no son neurodegenerativas, ¿o sí? lo que pasa es que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad por muerte de motoneuronas. Ujú. Entonces tiene una manifestación física muy característica y en su estado más avanzados, aparecen algunos signos que son más de la índole de la psiquiatría, por decirlo de alguna manera Ok. rápida, ¿sí? Pero tiene que estar muy avanzado porque son más de base motora, porque son las motoneuronas alfa que se destruyen puntualmente. Esa es la ELA. La esclerosis múltiple es de base desmielinizante. También Sí, tiene una manifestación que va muy a la afectación motora y que con el devenir de los tiempos se sigue manteniendo las afectaciones motoras sin que se observen demasiados signos de cuadros demenciales. El paciente se muere antes. claro. Hoy hay tratamientos para frenar esta suerte de enfermedad que todavía ni siquiera la pueden definir como una autoinmune clásica, pero se generan anticuerpos contra la mielina. Entonces vas perdiendo las cápsulas de mielina y vas perdiendo conductividad eléctrica, ¿sí? Se ha encontrado que hay distintas técnicas que llevan a poder sacar esas reacciones, ¿cómo llamarlo? Reacciones antígeno-anticuerpo, porque el antígeno pasa a ser tu mielina, ¿sí? Limpiar la sangre de anticuerpos que se han generado contra la mielina, medicamentos inmunosupresores, corticoides, etcétera, etcétera, que frenen el proceso desmielinizante. Conclusión, en la ELA sí pueden aparecer en el estado muy avanzado este tipo de cuadros que vienen asociados a ciertos signos de demencia, y en la esclerosis múltiple se ve muy poco, ya que el paciente se muere antes. Primero, la esclerosis múltiple es de un debut bastante precoz. Tiene una mayor incidencia en las mujeres que en los hombres y, como te digo, no son enfermedades neurodegenerativas crónicas como todas estas demencias que estamos viendo o la enfermedad de Parkinson. ¿Que está claro? ¿Sí? Sí, 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 en realidad era porque me acuerdo que esto lo vimos, si no me equivoco, en Neuro 1, en el tema de las clasificaciones, pero no me acordaba bien cómo estaba dividido, cómo lo clasificamos. Ajá, perfecto. Gracias. Bien, entonces si seguimos con esto, como dice acá, fíjate que las vasculares son la segunda causa de demencias, que van entre el 15 y el 20%. Y esto viene directamente asociado a la longevidad. Vuelvo a repetir este concepto para que no surjan confusiones. No todos los pacientes que van a longevidad van a demencias, sintomáticamente hablando. Sí van a la pérdida de funciones propias asociadas a la edad. Por ejemplo, yo me acuerdo que también lo dije en Neuro 2, cuando doy control nervioso del movimiento, que no es lo mismo tener 20 años y subirse a un techo saltando una pared que tener 60 años para poder subir a una pared. Y voy a decir, pero si estás íntegro, estás todo lo demás. Sí, pero hay ciertas cuestiones que se van perdiendo con la edad, que lo que es elasticidad de los tendones, fuerza muscular, etcétera, etcétera. Y eso repercute directamente porque, como bien ustedes saben, toda la ejecución de los movimientos va en directa relación con la organización del movimiento, el deseo de hacer lo que es mesolímbico y su asociación con los ganglios de la base. A ver, una compañera está esperando que entre. No se me vayan. Estamos. Bien.
Muy bien. Bueno, volvemos aquí. Y causas secundarias también tenemos demencia tipo SIDA, que son los deterioros finales, por los sistemas que uno siempre, recuerden ustedes que de SIDA uno no se muere, sino se mueren por todas las complicaciones de distinta naturaleza que trae la inmunosupresión adquirida, que es pérdida del sistema de inmunidad celular. Eso va produciendo lesiones a distintos niveles y aparecen cuadros demenciales asociados a SIDA. Pseudodemencias depresivas, el depresivo crónico, el depresivo que se hace refractario a la medicación, el depresivo que bueno, empieza a tener un deterioro propio de su depresión y aparecen cuadros sintomáticos parecidos a la demencia, pero son cuadros propios de la depresión. Aquí no sé quién fue la otra vez, no sé si fue con usted o con el otro grupo que me hablaban del electroshock, que ha vuelto a estar muy en boga en el uso de ciertos grupos de psiquiatras que lo tienen. Bueno, justamente si el paciente se hace refractario a todo y yo tengo que no tengo cómo sacarlo, a veces el electroshock es mi última herramienta para que esto no se siga profundizando y empecemos a tener desorganizaciones, más la polifarmacia, como le llaman, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que los pacientes psicofarmacológicos no consumen solamente el fármaco para la patología. La patología, como lo hemos dicho siempre, ojalá fuera pura y pudiéramos remitirla como los analgésicos para un dolor de cabeza. Entonces ese deterioro por el uso de la multifármaco nos lleva también a trastornos o procesos que no podemos decirlo degenerativos, pero sí desorganizativos, que lleva a la aparición de signos específicos. Por eso le llaman pseudo. La hidrocefalia normotensiva quiere decir que no produce cuadros hipertensivos de tipo edematosos cerebrales, pero sí la hidrocefalia puede llevar a estos cuadros. Estados de confusionales agudos o delirios. Hipotiroidismo, fíjense cómo una enfermedad metabólica nos puede llevar a la aparición de signos y síntomas de tipo demencia. Deficiencias vitamínicas como la B6 y B12, bueno, fundamental, es decir, estas dos, cada vez, y yo siempre digo lo mismo, cada vez que un estudiante, y no porque vayan a hacer demencia ustedes, pero cada vez que un estudiante termina su ciclo y va a tener ese periodo de 20 días, pongámosle, de descanso, es fundamental que ustedes le devuelvan la homeostasis al sistema nervioso central, ya sea por alimentación que contenga estas vitaminas y si no directamente con las vitaminas. ¿Por qué? Porque muchas veces no alcanza el tiempo para que exista lo que se llama una reacomodación de la homeostasis del sistema nervioso central. Y hay muchísimos factores que intervienen en que el sistema metabólico neuroglial se encuentre en condiciones óptimas para afrontar nuevamente los desafíos que devienen de estudiar, por ser gráfico. Nada más, ¿sí? Entonces, usted, es verdad, el salir un periodo de la actividad sistemática, y más este año que ha sido súper demandante, súper, tómenlo muy en cuenta esto de que tenemos que hacer el service de los 20.000 kilómetros, es decir, me refiero al cerebro de ustedes, no el mío, yo ya tengo que ir a la ¿cómo se dice? A la rectificación. Hay cosas que hay que cambiar, obviamente ya no lo voy a poder cambiar, pero ustedes sí tienen que lograrlo. Se logra mucho con la parte del sol, actividades que sean de lectura distractiva, alimentación sana y fresca, por lo general, me refiero frutas, verduras, etcétera, todo pueden googlear y decir, bueno, qué fruta, qué verdura tiene B6, B12, qué carnes tienen B6, B12 e incorpórenla a la dieta. Porque uno, obviamente, yo también fui estudiante en mi época, uno como que tiene esa rebeldía de desesperación de saber que tenés por delante 20 días para vos y el resto del año va a ser de terceros. Y entonces, ¿qué haces? Desórdenes. Dormir, eso no significa que no vas a estar con tu pareja, no vas a estar con tus amigos, no vas a estar con tus familiares, no, sí van a estar, pero vos lo tenés que racionalizar, porque para bien o para mal, elegiste una capacitación superior ultra demandante. Y el que más recibe los golpes no es el cuerpo
muscular, sino es el cuerpo cerebral. ¿Queda claro? Y luego patologías que vienen asociadas a tumores, donde hay compresiones por crecimiento de la masa tumoral y aparecen sintomatologías parecidas a los cuadros demenciales, pero son tumores. ¿Por qué se le llama secundarias? Porque muchas de ellas pueden revertir la sintomatología si encuentran la causalidad. Mientras que las primarias no hay vuelta atrás, son progresivas. Fíjense, entonces aquí hablamos de lo que comenzamos introduciendo a la clase. Acá dijimos que existen grados y de la mano de esos grados aparecen signos y síntomas que vienen. De los cuadros leves, empezamos, los más clásicos son los trastornos de la memoria. Si ustedes se fijan, y esto es una escala XY para que se ubiquen, aquí en el I es tiempo, ¿sí? ¿Sí? Tengo una duda, ¿y por infecciones no se puede ocasionar una demencia? Sí, del tipo de las meningitis, encefalitis cualquiera, itis e inflamación. Claro. Pueden ser bacterianas, virales, sí. Todo lo que tenga procesos edematosos, compresivos, es decir, que aumente la presión intracraneana, puede llevar a esos cuadros. ¿Pero pueden ser reversibles? Sí, 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 sí. De hecho, en ciertos cuadros meningios con antibióticos y cosas así, y corticoides en toneladas, se trata lo más rápido posible de poder revertir ese cuadro inflamatorio de manera que no queden secuelas o daños permanentes. Claro, Porque yo el cuadro recuerdo, inflamatorio, sí, recuerdo en una de las prácticas que a una mujer mayor le había desarrollado un brote psicótico, pero fue por una infección urinaria. Entonces, cuando se trató la infección urinaria, desaparecieron todos los síntomas de la psicosis, digamos. claro, porque debe ser que entre sus síntomas asociados tuvo mucha fiebre. Los cuadros de fiebre muy altas producen este cuadro de edema o cuadros, muchas veces cuadros convulsivos, que no son una convulsión propiamente dicha, sino que es un cuadro disparado por la hipertermia y la respuesta del sistema nervioso a la hipertermia. Y obviamente queda el miedo de que si Tiene estos que haber cuadros... sido la infección, o sea, doña infección, de mucho tiempo, ¿no? Sí, Y hay muchas perdón, mujeres, sobre todo, sí, muchas mujeres que normalmente hacen cistitis y ya la han hecho tan recurrente que asisten tarde al tratamiento, Claro. porque es muy común la infección urinaria en la mujer sobre todo. Bueno, dentro de los cuadros que podemos llamar leve, tenemos, fíjense, en el eje de la CI tenemos la palabra independencia. ¿Independencia de qué? Independencia personal. Si yo me puedo valer por por mis propios medios para llevar una vida normal, ¿sí? Me refiero a lo relacional social, laboral, alimenticio, higiénico dietario, higiénico físico. Es decir, no tengo dependencia de terceras personas. ¿Está claro? A eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son los trastornos más comunes en el estadio leve de las demenciales? Los primeros que aparecen, fíjense, lo más sensible que tenemos, trastorno de memoria. A punto tal que de los 40 años en adelante, sin que nadie padezca una memoria, empezamos a tener afectaciones de la memoria al corto plazo. Y no por eso estamos haciendo una demencia, sino que son funciones que se van perdiendo asociadas a la edad. Alteraciones de la personalidad, mucho de esto son las ciclotimias, si ustedes las han encontrado, las han clasificado. No me gusta utilizar la palabra disforia, porque las disforias son bastante agudas, sino que estas son un poquito más que se instalan en el tiempo. Un paciente que está más tristón, que está 2 o 3 días así, y vos ves que después revierte solo y se mantiene bien durante 1 o 2 meses, y después va para atrás, y esos cambios del humor, como le llaman, esos son las alteraciones en la personalidad. Y lo que les dije, por la afectación hipocampal, la desorientación espacial. ¿Por qué? Porque el hipocampo es el que nos da desde nuestra tierna infancia, participa activamente en los fenómenos propioceptivos. Nos ubican a nosotros respecto del espacio, y no solamente el espacio físico, sino el contexto y la asociación de ese espacio físico con las personas y los hechos. ¿Estamos?
¿Qué pasa cuando vamos empeorando? Y empiezan a aparecer síntomas que ustedes lo deben conocer. Empiezan a aparecer las afasias, que es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, porque en este estado de transición de leve a moderado es un estado que generalmente es de la órbita de la psicología, porque el paciente no sabe lo que le pasa y no le pasan cuestiones de dolor que lo lleven a él a decidir ir a un médico. Entonces generalmente a quien va al psicólogo. ¿Por qué? Porque dice, yo no sé lo que me pasa, pero me doy cuenta que, y entonces se me doy cuenta que es importantísimo porque podemos estar en esta fase y ya van a ver por qué hago tanto énfasis en esto. Estados confusionales, estados de agitación, empezamos a tener trastornos del sueño, y el trastorno del sueño, como ustedes bien habrán estudiado en la psicopatología, es medio como la sal gruesa del asado, ¿viste? Trastorno del sueño vienen con 20.000 patologías asociadas, entonces tenés que asociar bastante. Pero las afasias son bastante comunes. Cuando pasamos a los estados severos, entendamos que tenemos un estado neurodegenerativo muy avanzado. Por lo tanto, lo mismo que aprendieron ustedes con Parkinson, en donde dijimos, empecemos a darnos cuenta que estamos perdiendo redes neuronales. Y al perder redes neuronales, vamos desorganizando las que se van conservando. Y entonces empiezan a aparecer síntomas mucho más severos, como por ejemplo resistencia, es decir, el paciente se vuelve más violento, un paciente que no quiere colaborar, un paciente muy más agresivo, empiezan los trastornos neurovegetativos de lo que se llama control de esfínteres, un paciente que se empieza a orinar bastante frecuentemente y dice, no me di cuenta, y no te diste cuenta que tenías ganas de orinar, no lo cotizó el ganas de orinar. ¿Por qué? Porque no lo asocia, ¿sí? Nosotros vamos al baño cuando tenemos signos asociados que van desde nuestros esfínteres a el sistema nervioso central. Profe, ¿Sí? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en el Parkinson, usted nos había dicho que el diagnóstico precoz era no una solución, pero sí beneficiaba un montón la vida el resto de la vida de la persona. En este caso de demencias, por ejemplo, las primarias, ¿el diagnóstico precoz ayuda? Sí, sí. Te podría decir que es fundamental respecto de hacer una evaluación profunda de las, lo voy a decir bien neuroquímicamente, de los circuitos conservados. ¿Qué sigue pudiendo hacer el paciente? Esa sería la pregunta. Entonces lo evaluás. Y por eso es que te dije, ojo, te estás moviendo en este pedacito, ¿eh? Cuando vos cruzás esta para allá, no podés volver. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que ya hay deterioro de los circuitos conductivos y desorganización de los circuitos conservados. Entonces, fíjate que aparece el deterioro motor y vos decís, ¿pero qué tiene que ver el deterioro motor acá? Si eso yo lo estudié en Parkinson, y porque el sistema nigroestriatal se te desorganiza por otra causa, que no es solo por la desorganización de la vía nigroestriada dopaminérgica, sino es por la neurodegeneración específica de ciertas poblaciones que están involucradas con la actividad motora. Bueno, la disfagia, fíjense que también la tenían en Parkinson, dificultad de ingesta, incontinencia, como te dije, y aumento de las situaciones de agresividad. Aquí el paciente todavía, si bien tiene trastorno de la memoria, cognitivamente está bastante conectado, de ahí que se hace más severo para el paciente darse cuenta de que está mal, porque sabe que está mal, y los síntomas y los signos los vive plenamente, ¿sí? De allí que es importante, vuelvo a repetir, de que la aparición de estos síntomas acá, si bien, si yo dijera trastorno de la memoria, yo tendría que estar desesperadísimo porque entre el deterioro por 3 variables, que las voy a poner por orden cronológico, el aislamiento desde el mes de marzo, el padecimiento del COVID y la sobrecarga de clases y actividades docentes por el sistema de la virtualidad, hacen que, qué sé yo, si voy a sacar a pasear el perro, primero busque al perro,
pero después me doy cuenta cuando lo tengo en la calle que no le puse el collar. Y cuando ya le puse el collar, me di cuenta que no le traje la correa. Entonces algo que antes lo hacía sumamente sistemático, en donde el perro era lo último, hoy lo estoy poniendo por delante de todo lo otro. ¿Me siguen? Y no es porque eso sea una demencia, sino que eso es una desorganización. Es como que decís, lo estás haciendo en automático. Y eso no significa que estés en un cuadro demencial. Vuelvo a repetir, yo también necesito hacer una recomposición de la homeostasis de mi sistema nervioso central para poder afrontar un nuevo año de desafíos dentro de mis actividades propias de mi edad y de mi profesión. ¿Sí? No solamente para el estudiante, sino también para los que utilizamos la intelectualidad como una herramienta de trabajo. Muy bien, cuando llegamos al terminal, el estado terminal es verdaderamente muy triste. El paciente entra en mutismo, porque así, ahora sí ya el paciente tiene un estado confusional muy severo. Aquí es donde aparecen esas anécdotas donde dice, sí, fui a verla a la abuela y me dijo, hola nena, ¿cómo andás? Y me confundió con mi mamá. O bien, viéndome a mí, me hablaba como si fuera mi tío. ¿Por qué? Porque ya el paciente está en una depresión profunda, en lo cognitivo y lo confusional. Y aquí es donde el que más sufre es el entorno social. El paciente en términos cognitivos ya no está. El paciente ya se encuentra, pues si fuera un amigo mío que es muy amigo del hipismo y de esa época, obviamente después se normalizó, como lo normalizamos todo, él dijo, vibra en otro nivel. El paciente ha desorganizado de tal manera su sistema nervioso central que ya no es el individuo que vos conociste. Y entonces, lejos de insistir, que es muy común en las personas que no se informan sobre esto, en donde vos le decís, no le insistas diciéndole, no, yo soy tu nieta. Ya está. El nuevo sistema plastificó o replastificó en la neurodegeneración y vos quedaste incorporada como la hija, no como la nieta. Te das cuenta que todo el cuadro de razonamiento lógico lo tiene que hacer el entorno familiar y no el paciente, porque el paciente no tiene ya esa capacidad, la perdió. Y en esto no hay retroceso, sí hay mejoras, sí hay mejoras. ¿En qué aspecto? En que se puede perder, por ejemplo, que el paciente una mañana se levante con ganas, se incorpore y diga tengo ganas de caminar, porque ha recuperado el tono muscular, ¿sí? Pero muy difícil que, por ejemplo, salgamos de una disfagia, que casi siempre es el desencadenante final previo a la muerte, en donde el paciente pierde la capacidad de deglutir. Y entonces tenés que suplementarle su alimentación con una sonda nasogástrica o bien con la incorporación de una vía por jeringa, removiendo alguna pieza dentaria, y en donde si todavía no está en una disfagia severa, es decir, que no puede tragar, el mismo caso que viste en Parkinson, entonces lo podés incorporar por la boca. Pero si el paciente tiene algún grado de deterioro respecto de la deglución, de ninguna manera se le debe incorporar alimento por la boca, ya que puede sufrir y sufre con frecuencia estos cuadros de ahogo, en donde el alimento pasa al pulmón y se produce una neumonía alimenticia. Muy severas y muy difíciles de poder tratar, ya que es alimento que entra en descomposición dentro de la bolsa de los pulmones. Y acá vemos, por inmunosupresión, producto de la edad, una de las causas, más todo lo que se ha asociado en este deterioro, más todos los efectos secundarios de las medicaciones que hemos trabajado aquí, la inmunosupresión nos lleva a que tenga infecciones recurrentes. Entonces, le voy a llevar a un ejemplo que es bastante común, y es que si les ha tocado vivir con abuelitos, o habrán escuchado los abuelitos de otros, es muy común decir, el abuelo lo internaron, y a los 3 días hizo unas líneas de fiebre, y a los 4 días hizo una neumonía, y a los 5 días se murió. ¿Por qué? Porque están en una inmunosupresión muy severa. Entonces, es muy común que el desenlace de estos cuadros sean por infecciones respiratorias asociadas al sistema cardiovascular, por lo tanto, muerte por paro cardíaco. Como informan los médicos, pues para el corazón
o bien por la complicación infecciosa que lleva a complicaciones multisistémicas como son las cardíacas y renales, que son las más comunes de la cuarta edad en este caso. ¿Estamos bien hasta ahora? Perfecto. Perfecto. Bien, perfecto. Este cuadrito es muy importante que lo tengan fresco a la hora de poder estudiar esta materia. ¿Saben? Porque si no entendemos los grados, no entendemos la terapéutica. Entonces, Profe, sí, hay perdón. una pregunta ahí, sí. Sí, con respecto, ya mencionó el tema de, por ejemplo, la mejoría que si ellos quieren caminar un día o, bueno, etcétera. Pero con respecto a esas etapas, ciertas etapas de lucidez que tienen, ¿cómo sería la explicación? Lo que pasa es que, a ver, definamos lucidez. Ahí también va a entrar en cuestiones parciales y muy focalizadas. Por ejemplo, vos le decís, abuelo, vamos a almorzar. Sí, vamos a almorzar, y se sienta y te recibe la comida. Pero cuando se sienta y está hablando con vos, te dice, nena, ¿ya fuiste a la escuela? Y vos sos la hija que tiene 60 años. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, definamos a qué le llamamos lucidez. Que el paciente manifieste que quiere hacer ciertas cosas que se asocian con un estado, comillas, normal, no significa que estemos en un cuadro de reversión ni de No, no, mesetario que va a mantener en el tiempo. no, Porque de no. la misma manera el otro día no habla, no se puede levantar, por más que vos digas que se tiene que levantar, no se puede levantar y está en cero colaboración. Digo, sí, pues si ayer comimos juntos, ¿te acordás? Y eso, que eso es lo que yo hago mucho énfasis. No hay que presionarlo al paciente porque un paciente minusválido. Sus capacidades están reducidas porque su sistema nervioso está reducido en forma irreversible. No, No sí, puedo poner, perdón, mi sí, pregunta era más dirigida a como a nivel neuronal o a nivel enfermedad, si se quiere, como qué pasa en ese momento, no sé, igual, lo he visto mucho en cosas muy particulares porque, por ejemplo, eso que vamos a comer que decía usted, o no sé, que de repente sí se acuerda, que como el caso que mencioné recién, que era la nieta, por ejemplo, obviamente al otro día ya no, eso lo tengo clarísimo, digo que como a nivel neuronal o a nivel de la enfermedad, qué pasa en ese periodo, o si se sabe, ¿no? Porque por ahí no se sabe. lo único que te puedo decir que se sabe es que hay sistemas de reacomodación de ciertos circuitos que llevan a estos chispazos progresivos. Por eso es que es muy importante que trabajes en los dos primeros niveles, de leve a moderado. De allí que esta palabra que ya la introduje antes, el Parkinson, te la vuelvo a repetir ahora, el diagnóstico temprano te permite ver las partes y circuitos conservados que debes potenciar y trabajar para que el paciente este proceso lo retrase. Y eso se llama neuroprotección. Es como estamos. Este grafiquito le debe resultar familiar de Parkinson, en donde veíamos una red neuronal, redes neuronales totalmente íntegras, estas muy dañadas, pero a la diferencia del Parkinson, en donde estábamos trabajando en un área específica que se llamaba cuerpo estriado en algunos mamíferos y caudado putamen para nosotros, era una neurodegeneración puntual, dopaminérgica de la vía nigroestriatal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la etiología de base? La neurodegeneración. Aquí la neurodegeneración involucra no solamente estos sistemas, sino que acá aparecen otros y todos, fíjate, que van con flechas hacia abajo. Esto habla fuertemente de una pérdida de unidad de conductividad y conectividad que está directamente asociada con la aparición de los síntomas en cada uno de los estadios. Entonces veamos un poquito de Alzheimer, demencia senil precoz, placa beta mieloide, para que se ubiquen los gráficos primeros que vimos. Pérdida de la memoria a corto plazo, incapacidad para retener nueva información. Para eso hay, y lo utilizan mucho aquí ya no son psiquiatras, sino que son la unidad de competencia de ustedes, pasan a ser los neurólogos clínicos, en donde se le hacen test a los pacientes
Le pongo un ejemplo, el test del reloj, el test del tiempo, es uno de los test que mejor y más sensibilidad tiene. Y uno le pregunta al paciente, ¿usted sabe qué día es hoy? Y no es que esté en un estado confusional, sino que él no sabe qué día es hoy. Entonces le dice, hoy es miércoles. ¿Y usted sabe por qué hoy es miércoles? Y en algunos pacientes, si es que han tenido actividades perfectamente pautadas para el día miércoles, por ejemplo, juntarme a jugar a la bocha con mi amigo el miércoles en el club, o me visita mi hijo para tomar mate el miércoles, te va a referir directamente eso por una memoria asociativa, que te va a decir, hoy es miércoles porque vino mi hijo a tomar mate. Pero no va a tener el miércoles por la cronología, ¿me explico? Que eso es una marca sintomática clara de que estás con un deterioro en lo que es la memoria del espacio y el manejo del tiempo. La segunda es, dentro del mismo test, es que vos ubiques la hora. Por ejemplo, el neurólogo o ustedes los psiquiatras, psicólogos, si utilizan el test, van a decir, ¿por qué no me dibuja la aguja que da la hora? Ese era el test que nosotros tomábamos Entonces, con el doctor Herrera. Que dibujaran el reloj. Perfecto. Entonces, bien. Y entonces ustedes ven el valor que tiene proyectivo que el paciente, por ejemplo, no te dibuje la aguja corta en la hora y la aguja larga en el minuto o haga inversión de las mismas. Y cerramos diciendo, ¿por qué no me marca no le tiren a matar al principio, háganle que marque las agujas abiertas, por ejemplo, 10:30, para que pueda diferenciar la hora del minuto. Y digo, ¿por qué no le tienen a matar? Porque si el paciente está en un cuadro leve, ubicó las agujas, se ubicó en el tiempo y todo, no le pida las 10:30, pedir las 12, en donde las agujas están superpuestas. Entonces, si eso lo puede hacer, vos decís, bueno, esto no está afectado. Pero normalmente las agujas superpuestas son una encrucijada dificilísima de poder salvar en pacientes que ya tienen una evolución en cuadro demencial. Estos síntomas son muy típicos y con un poquito del test ya podés verlo. Otro de los que miden los neurólogos para saber si estamos en leve o no estamos introduciendo en moderado es el famoso test del equilibrio. Es decir, que el paciente haga un balanceo, poner una persona atrás, por supuesto, balanceo hacia adelante y rápidamente vuelve hacia atrás, se pierde lo postural. Y si ustedes se acuerdan, cuando en Neuro 2 nosotros estudiamos lo postural, dijimos, es un circuito que se va ensamblando de a poco, organizando las redes neuronales encefálicas para luego proyectar con el devenir del tiempo, casi un añito, a todo lo medular en sus proyecciones musculares, ¿sí? Fíjate acá que el paciente está parado, está en equilibrio, es decir, está en bipedación, pero frente a una desorganización temporal en el espacio, es decir, que lo tiro un poquito para atrás, o le digo que cierre los ojos y trate de acomodar el cuerpo, pierde la posición de la bipedación. Eso es otro signo de afectación motora. Ya no es locomotora, es motora. También es otro signo que vos podés evaluar con total tranquilidad y que te van marcando en qué estadio te estás moviendo dentro del cuadro demencial. Ya en cuadros más avanzados, pérdida de la memoria a largo plazo, incapacidad para recordar información personal, sobre todo la autobiográfica, como el cumpleaños, la profesión, y empiezan estas preguntas que son tan odiosas. Yo soy un fiel defensor de la demencia, por lo tanto, me enojo mucho con los entornos sociales, en la familia sobre todo. Pues, pero vos no te acordás que eras maestra, mamá, por favor, y en estos tonos. Y vos decís, no. Y ella no te va a contestar, y vos la vas a hacer sentir muy mal, en un estado le va a sumar a su cuadro angustia. ¿Por qué? Porque no se acuerda, y no se va a acordar, se perdió. Ustedes que perfectamente saben que la memoria son proteínas, cuando los circuitos se desorganizan, pues estos tracks de acomodación de la información se desorganizan también. Y entonces es muy común que recordes cosas del muy largo plazo y te hagan un relato casi perfecto de cuando ellos se juntaban con sus primos a comer o a jugar lo que fuera, y si vos has tenido la suerte de que tu mamá o tu abuela o tu abuelo en salud te recordara de esos hechos,
a vos sintomatológicamente te va a marcar en dónde estamos. Pero si vos le decís, ¿te acordás del día que te casaste? Y no. ¿Te acordás del abuelo? No. Y también fue muy a largo plazo ahí atrás. Pero ciertas cosas hay selectividad en la pérdida. Estoy hablando de cuadros más severos. Vos lo tenés que evaluar muy bien para ver cómo lo vas llevando. Bueno, la pérdida del vocabulario es muy notoria, pero acá hay que tener cuidado, porque vos agarrás a un chico de la nueva generación, los millennials, centennials y qué sé yo, que son de la tecnología, y te puedo asegurar que un demente maneja más vocabulario que un chico que anda en Facebook todo el día. Es terrible. La apraxia, que es el de control sobre los propios músculos, incapacidad para, vos le pedís que movimientos finos, que se llaman, cuando ya es cerrar con la punta de los dedos, por ejemplo, decir, bueno, toma una aguja, no le ponga algo muy finito para no ser tan sádico, ¿no es cierto? Pero poner una aguja de coser, de colchonero, que son más grandes, la última, y decir, podés tomar la aguja y vos ves que hay numerosos intentos en donde lo primero que tenés son dismetrías, es decir, que la aguja está acá y vos pellizcás adelante o por atrás hasta que vas guiando y la podés tomar. Y luego el poder tomarlo en prensil con 2 dedos y poder levantar esa aguja, que sería totalmente normal, eso hace muy difícil. Y como dice acá, la incapacidad para abotonarse una camisa o una remera, lo cual es muy complejo, muy complejo. Y si no, saca la demencia y andate a chiquitos que tengan 1 año y medio, para que vos veas en donde todavía esos circuitos del movimiento fino no están totalmente afianzados, y vos le decís, prendete la camisa, y vos ves que si tiene suerte le va a invocar al primer ojal con el 4.º botón, para que más o menos se den cuenta de lo que le estoy diciendo. Vamos directamente a los fármacos. Fíjense las fechas que yo le he puesto acá en la diapo, 1997, 1999, estamos hablando de finales del siglo pasado. Sin embargo, estos son los que han resultado más efectivos y la mayoría de ellos surge de lo que se llamaba, de las primeras investigaciones, lo que se llamaba la teoría colinérgica de las demencias, en donde se observaba que había un serio deterioro con caída de la acetilcolina, ¿sí?, en el cerebro de los pacientes, sobre todo en el área cortical, asociado a una profunda, como le mostré en las primeras diapos, a una profunda y marcada disminución de la masa cortical. Tenemos modificaciones estructurales y serias modificaciones neuroquímicas. Entre las primeras que salió unos fármacos que tenían una vida media muy cortita, 6 a 8 horas, y no me voy a referir a ellos, son de la década del 70, 1970, enseguida quizás se los mencione, se los muestre, diré. Pero cuando la teoría colinérgica, y no fue desbaratada sino hasta el nuevo siglo, que es el 2002, siempre se trató de aumentar los niveles de acetilcolina porque se veía que el paciente remitía sintomatológicamente muchos de estos signos, sobre todo en los estados leves a moderados, con el aumento de la acetilcolina. Por lo tanto, rápidamente ustedes analicen de qué manera yo puedo aumentar la acetilcolina endógena. Y la que me queda es trabajar con un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que la degrada. Como ustedes estudiaron los antidepresivos, los IMAO, o en Parkinson también la selegilina, que es un IMAO, tipo B. Entonces aquí, bajo la misma teoría de pensamiento, y frente al signo clásico de la pérdida o caída de los niveles de acetilcolina, inhibir a la acetilcolinesterasa es una muy buena propuesta, y así fue que el donepezilo, que inhibe selectivamente de forma reversible a la acetilcolinesterasa, fue uno de los primeros que apareció en el tratamiento para las demencias, de estados leves a moderados. La segunda es, este es un inhibidor selectivo, quiere decir que inhibe en el sitio activo de la enzima. La ribastigmina es un inhibidor pseudo irreversible de la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa, que son las dos enzimas que degradan acetilcolina.
Se presenta en cápsula, en forma o parches para tratamientos crónicos y se debe administrar con los alimentos. Estos son más bien detalles farmacológicos, más bien para médicos que para ustedes, pero sí, como ven, todos apuntan a acetilcolina. Y la última que salió hacia el año 2000, que vino muy de la mano con la memantina, que tiene otro mecanismo, es la galantamina, que es un inhibidor competitivo y reversible de la acetilcolinesterasa, además de ser un modulador alostérico de los receptores nicotínicos. Si ustedes se acuerdan, los receptores nicotínicos son los que estaban íntimamente ligados en la unión neuromuscular. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, esta galantamina es de elección, si bien todas tienen su particularidad, porque todas tienen efectos indeseados. Estás trabajando con un sistema de inhibición enzimática y como ustedes ya saben, si bien yo apunto en lo primario y positivo a recuperar una buena cantidad de acetilcolina en corteza, tengo mucha acetilcolina en el cuerpo estriado, tengo mucha acetilcolina en todas partes del cuerpo, por lo tanto la manifestación de efectos secundarios es bastante notoria. La galantamina entonces, ya que trabaja a su vez modulando los receptores nicotínicos, venía muy bien a todos aquellos pacientes que ya tenían deterioro de la parte motora. Todos estos fármacos requieren de un periodo adaptativo, es decir, ustedes no pueden empezar con una dosis de ataque, como por ejemplo empecemos con el doble de lo recomendado kilo dosis día, sino que por el contrario, se empieza con el 50% de la dosis del fármaco, de manera que el sistema endógeno se vaya adaptando. ¿Queda claro este concepto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos la en Parkinson, L-Dopa, generalmente se arranca con una buena dosis y se trabaja a la inversa. Si el paciente tiene muy marcados sus signos secundarios, baja la dosis. Aquí en los antidemenciales es al revés. Prácticamente vas a trabajar con el 50% de la dosis efectiva durante 30 días, lo cual se ha demostrado que es tiempo suficiente para que el paciente haga una adaptación de sus circuitos neurales con una composición de las concentraciones de acetilcolina. Y esto no es ver... ¿Qué ¿sí? pasa con el exceso de acetilcolina en los efectos secundarios? Y por lo pronto empezar con los parkinsonismos, empezar con las náuseas, los vómitos, todos los efectos secundarios, boca seca, midriasis, todo lo que sería una suprafunción o una hiperfunción colinérgica. ¿Por qué? Porque vos tenés que verlo en función no de la cantidad. Recuerden esto, mire, bajen a Neuro 1. Recuerden que entender la exocitosis era una cosa importantísima, ¿no es cierto? Pero entender transmisión del mensaje químico involucrado en la posinapsis, más que cuánto neurotransmisor tenés. Por lo tanto, este 50% que vos tenés de dosis, lo que te permite es que este interjuego entre cantidad de moléculas de acetilcolina y receptores de acetilcolina lleguen a un estado de equilibrio que te permita a vos subir la dosis a la dosis óptima y el paciente tenga una buena mejora del tono colinérgico, y ojo con esto, dentro de su neurodegeneración. No apuntemos a que vamos para atrás mejorando, vamos frenando la aparición de los síntomas en el paciente que va de leve a moderado. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en esa ventana. Profe, cada psicofármaco, bueno, cada fármaco, por eso hay como tanta variedad también, porque cada persona tiene como o sea, es imposible conocer, porque cada uno es diferente, o sea, con respecto a la exocitosis, la recaptación y todo esto, por eso hay que adaptarlo a la persona. Sí, totalmente. Pero fíjate, como te decía, en Parkinson vos arrancás con una dosis de ataque, Sí. que no sabés cómo va a andar, y que lo vas a trabajar en función de los síntomas secundarios o los adversos. En medio como que les dije, riéndome, trabajar el pastillazo. Tómese 5 miligramos. Y después llama el pariente, el esposo, la hija, el hijo, y le dice, le dimos 5 miligramos y a la media hora empezó a vomitar. Ah, no, entonces 2,5. Y ahí asocias. Si hay mejora en el temblequeo, hay mejora en lo postural, hay mejora
en los signos primarios del Parkinson. Bueno, acá es al revés, porque vos vas a trabajar con cantidad de neurotransmisor, porque vas a inhibir la enzima que lo degrada. ¿Cómo impacta esa cantidad, ese aumento de neurotransmisor? No podés jugar a la dosis máxima, porque los signos son muy severos. ¿Está? ¿Por qué acetilcolina? Bien, y apareció una gran droga, que no actúa sobre el sistema colinérgico, sino sobre el glutamatérgico, que se llama memantina. La memantina es un antagonista no competitivo de receptores NMDA, que si ustedes se acuerdan con Parkinson, yo les dije que había una droga que aumentaba la liberación de dopamina que se llamaba mantadina, ¿se acuerdan la mantadina? Y que entre los otros efectos que tenían era que bloqueaba el NMDA, entonces te bloqueaba la hiperfunción. Entonces aquí, el sistema excitatorio que viene de la corteza, por efecto de la memantina, vos lo bloqueás, obviamente es un competitivo, no competitivo, por lo tanto es un inhibidor del receptor NMDA, por lo tanto lo tenés que administrar. Esto se da una vez al día, es una dosis única tanto de los colinérgicos como el glutamatérgico, porque una vez que se logra esa estabilización, vos lo que le mantenés con la dosis es una dosis de estabilización. Para que el sistema funcione con lo que tiene, vuelvo a repetir, bien para el nivel de la demencia que estamos manejando. Fíjense que hasta desde el punto de vista del razonamiento lógico cambia. Entonces, si logro que el paciente se estabilice, vos la vas a dar una vez al día, a la dosis de una con la otra, obviamente separada. Si una va a la mañana, la otra va a la noche. ¿Para qué? Para que no hagas un impacto doble sobre los sistemas que están tratando de funcionar lo poquito que le queda dentro del cuadro de neurodegeneración por demencia o senilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos memantina? Bloquea la entrada excesiva de calcio y disminuye los niveles anormales de glutamato, que es excitatorio, responsable de la disfunción neuronal que justifica parte de los síntomas. Está autorizado para el tratamiento sintomático del Alzheimer en la fase de moderada a grave, fíjate, recién aparece uno, de moderado a grave. En comprimido en solución oral, administrar una dosis única en la mañana y con o sin alimentos. Tratamiento complementario, fíjense que acá estamos con otros signos y síntomas que se asocian al cuadro neurodegenerativo, porque no podés decir que es una psicosis, ni podés decir que es un cuadro de ansiedad, sino que son signos que se suman al cuadro neurodegenerativo. ¿Está claro? Entonces no es raro que tengas que trabajar con antipsicóticos, con drogas de tipo psicofarmacológicas, estimulantes en algunos casos, y ansiolíticos. Los ansiolíticos van siempre, siempre. Todo desorganiza el GABA. Y cuando desorganizas el GABA, lo tenés que tocar. Si no, se vuelve, sobre que ya estamos mal, nos volvemos peor. ¿Qué dice la realidad? A ver, ¿qué dice la realidad? Ya voy a mencionarles por separado estas drogas. En los cuadros de demencia generalmente terminás con el tratamiento mixto, es decir, el colinérgico de arranque y después sumás el glutamatérgico. Cuando vos ves que con el colinérgico en dosis de mantenimiento óptima vuelven a aparecer ciertos signos, tenés que jugar con otro, ya no puedes jugar más con el colinérgico. Se te agotaron tus chances con el colinérgico. Al principio se arriesgan a aumentar un poquito la dosis, pero como tiene tanto impacto esto del colinérgico, seguir inhibiendo la acetilcolinesterasa genera serios trastornos en el periférico, entre ellos el respiratorio y el cardiovascular. Así que no podés sumar mucho más, entonces cruzás con memantina y es lo que te decía recién. Una por la mañana, la otra por la noche, que no se crucen los efectos. Perdón. El tratamiento, esto voy a ir más rápido porque ya lo hemos charlado. El donepezil es un medicamento empleado para tratar los síntomas de Alzheimer, leve a moderado. Actúa en el cerebro elevando los niveles de acetilcolina, los cuales están disminuyendo la enfermedad. Su uso terapéutico principal es el tratamiento paliativo. ¿Ven la palabra?
paliativo de la enfermedad de Alzheimer de intensidad leve a moderada. Estos son los efectos adversos: náuseas, diarrea, vómito, anorexia, temblores, bradicardia y calambres musculares. ¿Cuál es uno de los más típicos y que nos juega totalmente en contra? Este que está acá. Eso es lo que le iba a El decir. paciente al paciente se le borra el apetito. Y ahí entramos a sumar algo que es sumamente negativo, que es el estado de desnutrición. Y cuando avanza, bueno, recién ahí podemos optar por la alimentación por otra vía que no sea la del, ¿cómo se llama? La de la voluntad del paciente. La memantina es un antagonista no competitivo del NMDA, como ya lo dijimos, afinidad moderada, voltaje dependiente. Recuerden que el NMDA es un ionotrópico de calcio. El receptor posináptico es un ionotrópico de calcio. Bloquea los efectos de los niveles tónicos de glutamato elevado, patológicamente, que pueden ocasionar las disfunciones neuronales. Acciones terapéuticas, efectos adversos, estados confusionales, agitación y nerviosismo. ¿Con quién puede interactuar? Fíjense, que les dije recién, se debe evitar el uso con amantadina, porque la amantadina actúa en el mismo lugar. Por lo tanto, si tengo un paciente en estado de demencia, pero de base Parkinson, ¿me siguen? Y que tenga en su tratamiento amantadina, el médico tiene que decidir si retirar la amantadina y dejar la memantina, o bien no dar la memantina y dejar la amantadina. Lo que pasa es que las propuestas son muy del signo que presente, los síntomas que presente el paciente. Porque si yo puedo bajar la excitabilidad sin tocar demasiado el dopaminérgico, ¿por qué? Porque ya estoy con un colinérgico que lo estoy tocando. Entonces, en un sistema de neurodegeneración franca instalado, vos no sabés cuál es el estado de esas vías. Y mientras más vías vos quieras involucrar farmacológicamente, más riesgos tenés de desorganizar lo poquito que lograste organizar con las dosis que llamas ahora de mantenimiento. ¿Queda claro el concepto? Sí, profe. Bien, y aquí nos encontramos con otros fármacos que ya los conocen ustedes, inhibidores de la MAO-B, como la selegilina, pero como son inhibidores de catecolaminas y como dopamina, noradrenalina, etcétera, no se pueden administrar en pacientes que tienen disinesias, trastornos extrapiramidales, no podemos tocar la dopamina con la psicosis o demencia severa, hipotensión y arritmia por tocarlo noradrenérgico. Y aquí fíjense, le pongo esto que es tema de nuestra línea de investigación principal en el grupo, que nosotros estamos utilizando hormonas sexuales, puntualmente en dosis no, ¿cómo se dice esta palabra? En dosis no feminizantes, si es en hombres, y en dosis no inductoras de tumores si son en mujeres. Obviamente esto en modelos animales, nosotros somos un grupo que trabajamos en modelo de investigación básica. Y aparece como muy prometedor algo que es endógeno, que son los estrógenos. Porque se ha demostrado que los estrógenos tienen un efecto trófico muy importante sobre las neuronas, aumentando las arborizaciones dendríticas. Eso se llama sprouting. El sprouting es como que explotan radículas. Si ustedes han sacado una planta, porque está seca, viste que está el manojo de raíces ligadas al tallo de la planta, pero si seguís para abajo, las raícitas se hacen cada vez más finitas. ¿Sí? ¿Ubican el ejemplo? Sí. Si fuera neuronal, estaríamos hablando justamente no de las terminales axónicas, sí de las conectividades dendríticas. Por eso es que se ha demostrado que la administración de estrógenos, progesterona, derivado de estrógeno, derivado de progesterona, tienen efectos neuroprotectores e inductores de trofismo neuronal. Cuando hablamos de trofismo, es esto que le acabo de mencionar. Aumentan las conectividades sinápticas con el aumento de la síntesis de espinas dendríticas o crecimientos dendríticos. ¿En qué nivel? Hasta ahora los avances de leve a moderado. Ahí
Ahí hay muchos grupos, sobre todo en los Estados Unidos y algunos de Europa, en donde le adjudican el efecto del neuroregenerativo. Nuestro grupo neuroregenerativo para nosotros sería aumentar las poblaciones neuronales completas y que esas poblaciones neuronales volvieran a respetar el orden circuital. Entonces estaríamos neuroreparando, estaríamos volviendo a armar vías. Nosotros somos de los grupos a nivel mundial que le adjudicamos, y de hecho lo probamos, tenemos muchos trabajos publicados, en donde demostramos que los fenómenos de memoria mejoran notoriamente, sobre todo en animales, obvio, en modelos de animales con Parkinson, en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo, en la discriminación de objetos, etcétera, etcétera, por administración de dosis de estrógeno subfeminizante durante 10 días, posterior a la neurodegeneración. Entonces, esto es neuroreparación. Cuando nosotros termina el experimento, disecamos el cerebro del animal y hacemos estudios inmunohistoquímicos, lo que nosotros podemos ver es que poblaciones, cantidad de somas neuronales, se encuentran mayor cantidad de neuronas íntegras, funcionales. Quiere decir que no han neurodegenerado, pero no encontramos un aumento de la cantidad de neuronas respecto de un individuo normal, lo cual nos llevaría a que sería una neurogénesis. Eso no lo hemos encontrado y no ha sido publicado tampoco. ¿A dónde le están apuntando con el Parkinson, como todas otras patologías? Al implante de células madres. Obviamente tiene que ser muy temprano en la aparición de los primeros síntomas, de manera que esas células madres, ustedes saben que las células madres se adaptan al microambiente y se diferencian en función del microambiente. Quiere decir que si les implantás el sistema nervioso, las células madres pueden diferenciarse en neuronas como pueden diferenciarse en glías, ¿sí? Hay otros experimentos que se hicieron y que no tuvieron, justamente, tuvieron un éxito increíble, pero fallaron en el final del camino, y fue implantar células de cuerpo estriado de neonatos, de no natos, es decir, bebés que nacieron y fallecieron, ¿sí? Rápidamente se hacen las disecciones, se obtienen esas neuronas que todavía se encuentran vivas y se colocan específicamente en las áreas lesionadas, las cuales no se aplican a demencia, sí se aplican a Parkinson. Y fue exitoso porque se vio que los axones proyectaban, crecían, las dendritas crecían, interconectaban. Desde el punto de vista de la electrofisiología se veía que conducían, es decir, había potencial de acción. Desde el punto de vista de los neurotransmisores había aumento de dopamina y de otras, porque no solamente no se diferencian puramente en dopaminérgicas, se diferencian en neuronas, en la zona, ¿sí? ¿Profe? ¿Pero dónde falló? ¿Sí? Ah, perdón, termine y ahí le tengo una pregunta después. Perfecto. ¿En dónde falló? Y falló en que nos faltó la direccionalidad que dan los astrocitos. El axón en los circuitos normales durante la organogénesis del sistema nervioso central es astrocito dependiente. Quiere decir que los que van a marcar la ruta hacia dónde tiene que ir ese axón, o bien, más aún, migrar la neurona completa de un área a la otra área cuando se está organizando el sistema nervioso central, es de dominio glial, más bien astroglial. Al no tener esas astroglías que vehiculicen, o mejor dicho, direccionen a esos axones, la conectividad se va para cualquier lado. Y entonces el impulso se hace errático y algunos axones llegan a las zonas donde hace falta que llegue el estímulo eléctrico y químico, y otros van a cualquier lado. Por eso no tuvieron gran éxito estas, ¿cómo se llaman? Estas terapias, pero se siguen probando, y de la misma manera que se logró que se diferencien neuronas y que funcionen y se ensamblen a las redes neuronales, pues esperamos que con no mucho tiempo más logremos la direccionalidad que nos estaría solucionando el problema. Ahora sí, decime, Sofía.
¿Es lo mismo célula madre que célula pluripotente? ¿O Sí, también con eso es... Ah, es lo mismo. sí, sí, es lo mismo. Mm, Porque la diferencia, solamente ¿viste? Las células madres son las que se obtienen de los huesos largos, como el fémur o el esternón, ¿sí? En donde esas células madre, dependiendo en qué microambiente vos lo pongas, se claro. van a diferenciar. Si, por ejemplo, nosotros, no puntualmente en nuestro instituto, pero lo hacemos con otros grupos asociados que también son de Mendoza, Buenos Aires, nosotros utilizamos células madre, la ponemos en un medio de cultivo que semeja al sistema nervioso central y vos ves que al cabo de 2 días empiezan a dejar pierden su forma de célula madre y empiezan a tener una proyección axónica. Empiezan a generar axones. Luego, vos lo dejás crecer hasta un estado de conectividad de monocapa, es decir, que se empiecen a relacionar entre ellos. ¿Qué pasa? Como son cultivos de neuronas, te está faltando la mitad de la historia y es todo el mosaico glial, que es totalmente dinámico y que es totalmente interactivo. Es decir, la glía interacciona con la neurona y viceversa. Cuando vos querés hacer un ensamble en un cultivo neuronal de ponerle cultivo de astroglía, se desorganiza todo el sistema. ¿Qué pasa? Que podés hacer cultivo primario, es decir, de cerebros de neonatos, es decir, intraúteros, ratas, que son las que utilizamos nosotros, y vos tomás todo el parénquima celular de un área del cerebro hacia un homogenizado, que sería como hacerte un licuado puntualmente, y vos lo ponés a cultivar, las redes neuronales van organizadas. ¿Por qué? Porque crecen a la par. Y como las células tienen esa memoria funcional, saben lo que tiene que hacer cada una de ellas. ¿En dónde se nos acaba la historia? Porque en una capsulita de Petri, de plástico, es todo precioso y cuando vos lo ves en un microscopio de fluorescencia y ves las neuronas de un color, los atrocitos de otro, los oligodendrocitos de otro, decís, bueno, con esto, genial, lo chupamos todo esto y se lo metemos en el cerebro de una persona que tenga procesos neurodegenerativos. ¿Y qué pasa? Cuando vos lo pasás al parénquima del individuo, hay una suerte de competencia en donde todo se te desorganiza de nuevo. Claro. ¿Y saben cuál es la conclusión a la que uno llega? Que no se puede ir contra el deterioro de la vida. Vos no puedes decir a un cerebro 80 lo voy a dejar organizado conductivamente o con conectividad de 50. Ahí tengo una duda, porque he leído un caso, que sé que han habido varios, de gente, a ver, descerebrada, pero no en el sentido de, o sea, sí, que el cerebro está nada, que nacen con poco cerebro. Y Sí, funciona, no perfecto, pero sí han habido casos de personas genios, digamos, con ese poco cerebro. Y mi duda es cómo con ese tan poco cerebro pueden funcionar tan bien. Y, por ejemplo, mi tío tiene una discapacidad por un accidente al nacer. A la hora del parto lo agarraron mal de la cabeza y se le provocó un daño en su cerebro, una afasia. sí. Y bueno, es tan pequeño el daño y ya es tan significativo en su vida, y una persona que tiene un pedacito de cerebro funciona perfecto. No entiendo eso, digamos. Mirá, estadísticamente, acá tenemos que caer a la estadística y es decirte, bueno, de 100 personas que nacieron prácticamente sin desarrollo de la corteza cerebral, porque han llevado una vida casi normal. Y vos decís, bueno, ¿cuántos de esos son los que verdaderamente lo lograron? Y entonces vos decís, son los menos, porque generalmente se mueren. A medida que van creciendo y se va complejizando la función y la necesidad del sistema nervioso central y no tener la estructura organizada como la tenés, no puede cumplir y se produce la muerte, que son los anencéfalos. Los anencéfalos puntualmente tienen desarrollado hasta el tronco y un vestigio de corteza. Eso mueren a los 5 meses. Vamos a poner el caso extremo. Hay otros que no lo pueden definir como anencéfalo porque han hecho la distribución de los dos hemisferios, empezó a crecer, han hecho un desarrollo de corteza, pero la masa es verdaderamente pequeña. Y vos ves que el paciente, que el individuo, que es un paciente, porque no tiene las cuestiones dentro de lo que es la media normal, pongámoslo en esos términos, empieza a desarrollar sus capacidades cognitivas. Y lo que se observa en esos cerebros es que a pesar de tener una masa disminuida, tiene una arborización normal.
decir, los circuitos se instalaron. Y al instalarse, logran las funciones. Y tenés gente que son genios. ¿Por qué? Porque ante la reducción de masa hubo una respuesta plástica del sistema nervioso compensatoria en la conectividad y que fue propia de ese individuo. Vuelvo a repetirte, ¿de 100 cuántos? ¿2%? ¿3%? El resto se muere. Y esa reacción compensatoria es lo que permite que el individuo lleve una vida casi normal. Hay personas que tienen epilepsia, saquemos esto de los desarrollos de la embriogénesis y vamos a un cuadro, que ha habido que extirparle un hemisferio completo del cerebro. Y sin embargo, las deficiencias en lo cognitivo han sido mínimas o nulas. Y te falta un hemisferio, no estoy hablando de que te falta un pedacito. Y otro como tu tío, que hizo una afectación puntual por hipoxia, en donde hubo una porción del cerebro que se murió, y como todo cerebrito nuevo, no creció por todas sus partes, salteándose ese núcleo necrótico que fue reemplazado por otros circuitos, pero que dejó la lesión, en este caso, como mencionaba, motora, y que la llevó toda su vida, o la lleva toda su vida. Entonces, vos ves como pequeñas cosas dejan secuela y grandes cosas, por lo que este órgano que es tan plástico, lo puede compensar. Son maravillas, si la querés ver así. Otros que tienen muchísima fe dicen que son milagros. Yo soy una persona de mucha fe, pero para mí los milagros son estos casos que son dignos de estudiarlos, pero que sé que va a ser el 2% de los que lo tengan. El resto se van a morir. Bien, perdón. Vamos a lo último. Una de las que yo les dije en las enfermedades neurodegenerativas es que si podemos nosotros evaluar las áreas conservadas, lo tenemos que hacer un buen diagnóstico y trabajar sobre esas áreas conservadas de manera que se retrase lo neurodegenerativo y la calidad de vida del paciente sea buena. De buena a muy buena. Así es como aparecen los tratamientos no farmacológicos, en donde se pueden conseguir mejoras mediante la activación física, la emocional, la mental, con ayuda, con la fisioterapia, la ergoterapia y la terapia ocupacional. El paciente, cuando se le diagnostica demencia, ustedes saben perfectamente, lo saben mejor que yo, a un paciente no se le debe ocultar nunca nada. Ni se lo puede decir a la familia si no le digan nada. Eso es para confidencia de novia, como digo yo. Ahí sí lo puede decir. No le diga nada que yo estoy saliendo con la novia del otro. Pero en esta enfermedad, vos sabés, como profesional, no podés ocultarle al paciente qué es lo que tiene. Pero sí, paralelamente, y esto es terapia pura de ustedes, decirle no te vas a morir, ni vas a estar tirado ni postrado, porque hay muchísimo para hacer en todo este camino, de manera que vos lleves una vida lo más ordenada posible. Y ahí fíjate que, dependiendo del análisis de las áreas conservadas, como te digo yo, tenés mucho que podés hacer. Todas las técnicas están basadas en el conocimiento del aprendizaje y el desarrollo psicoafectivo. Y esta palabra hago mucho énfasis. Recuerden que son pacientes que se refuerzan muchísimo en su núcleo personal, en su núcleo privado. Y me refiero a la familia y a sus terapeutas. El ser humano, la capacidad que tiene el cerebro para intercambiar información y restaurar circuitos y funciones que están dañadas, e interactuar con el medio externo respondiendo a estímulos o pautas diseñadas a propósito. ¿Ven esta palabra? Si yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo tengo que generar la terapia acorde a lo que yo sé que tengo para trabajar. Por eso es a propósito. No existen estándares. Diciendo todos que andan en bicicleta pueden quedarse en leve y no pasar a moderado. No, y menos en demencia. Fíjense, los tipos de ejercicios de rehabilitación simplemente se los menciono, no quiero perder el tiempo en esto. Ejercicios de orientación temporal, ejercicio de orientación espacial, orientación en persona, ejercicios de hablados, el lenguaje, ejercicios escritos, la lectoescritura, todo esto, memoria a largo plazo, trabajar sobre fotos, álbumes, recuerdos y sobre todo potenciado con otras personas que estén
en la foto. Es decir, que vos seas parte de eso. ¿Para qué? Para que vos seas una herramienta del recuerdo. ¿Me explico lo que quiero decir? No le pongan al cerebro de una persona que haga todas las asociaciones sola, porque el paciente va a bloquear. Por ejemplo, poner fotos recientes tuyas con tu abuela, o con tu papá, o con tu mamá, o con quien sea, pero que vos seas el autorreferencial. Eso es muy importante. ¿Eh? Luego, si vos ves que responde bien, empezá a borrarte vos y poner otros personajes para poder seguir trabajando. Todo esto es terapia, ¿eh? No es que esté diciendo que lo haga vos en la casa o lo aconsejes que lo haga. El familiar no va a entender lo que yo le estoy explicando a ustedes y que ustedes sí me están entendiendo a mí. Vos vas a trabajar en la terapia con ese paciente así. Bueno, memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, ustedes allá la conocen, y codificación y almacenamiento es, sobre todo, esta es una parte bastante dolorosa, sobre todo cuando pasás del moderado al severo, en donde empezás a utilizar herramientas de los recuerdos, de la memoria biográfica, y vos empezás a ver que muchísimos actores ya desaparecieron. ¿Estamos? Pero esto lo podés trabajar en los estadios primarios y tempranos y anda muy bien. Y entonces llegamos a el desafío. Todos los que hacemos investigación, y no solamente nosotros, sino a todos los otros cuadros que trabajan en la investigación clínica, la INECO en Facundo Manes, que tiene el Instituto de Neurociencia de la Tercera Edad, que trabaja muchísimo, y de hecho nosotros estamos conectados con ellos, y mi gran sueño es generar un Instituto de Neurociencia de la Tercera Edad aquí en la universidad, para trabajar con estas personas, obviamente directamente relacionado con los grupos multidisciplinarios de estudiantes y tutores, me refiero psicólogos, médicos, la gente de la tecnología, etcétera, etcétera, pacientes que estén de leve a moderado. ¿Por qué? Porque si este es el cerebro de ustedes y este es el cerebro mío, me ubican el puntero, el verde oscuro son ustedes, el verde más claro soy yo. Yo tengo que, la manera de poder avanzar en mi edad y en mi calidad de vida en paralelo, viene en que yo trabaje en neuroprotección, es decir, que mi sistema se conserve. Y no, como muchas veces dijeron, todas las personas intelectuales tienen mucho menos riesgo de padecer Alzheimer, eso se ha desbancado totalmente. No existen fórmulas de que te permitan a vos hacer un diagnóstico precoz por biomarcadores de que tu cerebro está yendo hacia la neurodegeneración. Entonces, la neuroprotección con lo no farmacológico más lo farmacológico, y no me refiero ya con la demencia declarada, sino la neuroprotección con un cerebro que se encuentra todavía al estado sano para su periodo de edad, la neuroprotección es la que te garantiza que todo esto va a ser más lento. Y si nosotros, fíjense esta asociación, si todo es más lento y yo llevo una vida en cantidad de años y calidad de vida que me lleve a mi promedio normal de vida, quiere decir que me vaya a morir a los 85, le ganamos a la enfermedad en forma indirecta. ¿Sí o no? Porque Totalmente. Me voy a morir como Tiene cualquier que sano. buscar Claro. Entonces, ¿y a dónde apuntan las drogas a futuro? Las drogas a futuro, que están trabajando mucho con los monoclonales y con otro montón de cosas, es esta verdecita, que es que yo ya esté acá, rojo, y pueda volver a un estado anterior. Gran signo de pregunta, gran desafío. Eso nos necesita neuroregeneración. Profe, yo había Ya le escuchado conté. que Sí. este siglo es el siglo como que lucha contra la muerte, y claramente sí, porque es increíble cómo se sigue avanzando en la esperanza de vida, y antes no se podía hablar de vivir más de 90, 100 años, y hoy ya en nuestras generaciones es una realidad, digamos. Totalmente. No sé si se lucha tanto contra la muerte, sino más que nada contra el envejecimiento. No, pero es como negativo. decía en un artículo que leí, como que es una lucha contra la muerte, contra la mortalidad, digamos. Obviamente que no, Contra el fin. no se va a poder luchar contra eso. Sí,
En realidad también es lo que cuando te acordás vos vimos el tema de los agrotóxicos y todo eso, no en otra materia, una persona decía que nosotros, al día de hoy, o sea, nuestra generación, seguramente vamos a morir antes, no después, o sea, no vamos a aumentar el no me sale el nombre de vida, la expectativa de vida. Promedio. Eh, Promedio. Claro, no vamos a tener una mayor expectativa de vida, sino que al contrario, la vamos a disminuir por todo por el consumo y las formas que tenemos de consumir. Por ejemplo, el tema de los agrotóxicos, los estilos de vida apresurados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo que por ahí, o sea, sí, no digo que no sea así, pero en realidad contra la muerte se ha intentado luchar toda la vida. Al día de hoy, como está muy, muy mal visto el tema del envejecimiento, entonces contra eso más que nada también a nivel no solamente estético,